Él llegó herido, ella lo curó, lo que pasó después te dejará sin aliento. Él llegó una noche en la que todo parecía normal. No había tormenta, ni ruidos extraños, ni señales de que algo diferente estuviera a punto de ocurrir. Ella estaba en casa, terminando el día con la calma de siempre, pensando en cosas simples, lo que había hecho, lo que haría mañana, la rutina que se repetía sin sobresaltos. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al principio pensó que había sido su imaginación. A veces la casa hacía ruidos, especialmente cuando el silencio era tan profundo. Pero el golpe se repitió, un poco más claro esta vez, como si alguien dudara antes de tocar. Ella se levantó despacio, sin prisa, aunque con una ligera sensación de curiosidad. No esperaba a nadie. Nadie solía visitarla a esa hora. Se acercó a la puerta y preguntó quién era. No obtuvo respuesta inmediata. Solo un sonido leve, como un suspiro cansado. Eso la inquietó. Volvió a preguntar, con voz más firme, y entonces escuchó una respuesta baja, casi apagada. Era un hombre. Su voz sonaba débil, pero respetuosa. Dijo que necesitaba ayuda. Ella dudó. No era una persona impulsiva. Siempre había aprendido a ser cuidadosa. Miró por la mirilla y lo vio. Él estaba de pie, apoyado en la pared, con el cuerpo inclinado hacia adelante. Su ropa estaba desordenada y su rostro mostraba un cansancio profundo, como si hubiera pasado por un día demasiado largo. No parecía peligroso. Más bien parecía alguien que había llegado al límite de sus fuerzas. Abrió la puerta solo un poco. Lo suficiente para hablar. Él levantó la mirada y sus ojos se encontraron por un segundo. En esa mirada no había amenaza, solo una mezcla de vergüenza y alivio. Le explicó que no se sentía bien y que no tenía a dónde ir. No pidió quedarse. Solo pidió un poco de ayuda. Ella respiró hondo. Pensó en cerrar la puerta, en decir que no podía ayudar. Nadie la habría juzgado por eso. Pero algo dentro de ella no se lo permitió. Tal vez fue la forma en que él evitaba mirarla directamente, o la manera en que sostenía el marco de la puerta como si temiera caerse. Tal vez fue simplemente su forma de ser. Abrió la puerta por completo y le pidió que entrara. Él dudó ahora. Como si no quisiera incomodarla. Dio un paso lento, luego otro, hasta quedar dentro de la casa. Ella cerró la puerta y el silencio volvió a rodearlos. Por un momento ninguno dijo nada. Él miraba alrededor con cuidado, como si temiera tocar algo que no le pertenecía. Ella lo observaba sin disimulo, tratando de entender qué le había pasado. Le ofreció sentarse. Él aceptó con un leve movimiento de cabeza y se dejó caer en la silla más cercana. Parecía agotado, no solo físicamente, sino también por dentro. Ella fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Se lo tendió y él lo tomó con manos temblorosas. Bebió despacio, como si cada sorbo le devolviera un poco de calma. Ella notó entonces que él no estaba bien. No necesitaba palabras para darse cuenta. Su postura, su respiración, la forma en que cerraba los ojos por momentos, todo indicaba que había pasado por algo difícil. Sin hacer preguntas incómodas, le dijo que podía ayudarlo a sentirse mejor. Le pidió permiso antes de acercarse. Él asintió. Con movimientos tranquilos, ella buscó lo que necesitaba. No era experta, pero sabía lo básico. Mientras lo atendía, el ambiente cambió. Ya no eran dos desconocidos. Eran dos personas compartiendo un momento de confianza silenciosa. Él apenas hablaba. Ella tampoco. No hacía falta. Cada gesto era cuidadoso, respetuoso, lleno de una atención sincera. En algún momento, él rompió el silencio para darle las gracias. Dijo que no esperaba que alguien le abriera la puerta. Que había tocado en otros lugares sin respuesta. Ella no preguntó más. Solo le dijo que descansara, que estaba a salvo allí,
al menos por esa noche. Él apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos. Parecía aliviado. Como si por fin pudiera bajar la guardia. Ella lo observó unos segundos más, preguntándose quién era realmente, de dónde venía, que lo había llevado hasta su puerta. No tenía respuestas, pero tampoco sentía miedo. Sentía algo distinto, una mezcla de preocupación y una extraña paz. Esa noche, sin saberlo, ambos cruzaron una línea invisible. Para él, fue el momento en que dejó de estar solo. Para ella, fue el instante en que su vida tranquila comenzó a cambiar. Ninguno de los dos imaginaba lo que vendría después. Pero todo empezó ahí, con un golpe suave en la puerta y una decisión tomada desde el corazón. Cuando amaneció, la luz entró despacio por la ventana, como si no quisiera interrumpir el silencio que se había instalado en la casa. Ella fue la primera en despertar. Durante unos segundos no recordó lo ocurrido la noche anterior, pero luego todo volvió a su mente con claridad. El hombre desconocido, la puerta, la ayuda inesperada. Se levantó con cuidado y caminó hacia la habitación donde él había pasado la noche. Él seguía dormido. Su respiración era tranquila, más estable que antes. Eso la hizo sentir alivio. No sabía por qué le importaba tanto, pero le importaba. Cerró la puerta con suavidad y regresó a la cocina. Preparó café, como cada mañana, aunque esta vez el sonido de la cafetera le pareció diferente. Todo en su rutina se sentía distinto, como si la casa ya no fuera solo suya. Mientras esperaba, pensó en lo que haría cuando él despertara. No era común para ella tener visitas, y menos aún alguien que había llegado sin previo aviso. Se preguntó si se iría de inmediato o si necesitaría quedarse un poco más. No tenía un plan claro. Solo sabía que no quería presionarlo. Él despertó más tarde, cuando el sol ya estaba alto. Abrió los ojos lentamente y tardó unos segundos en reconocer dónde estaba. Se incorporó despacio y miró alrededor. El lugar era sencillo, ordenado, acogedor. No parecía un sitio de paso, sino un hogar. Eso lo hizo sentir aún más consciente de que estaba en un lugar que no le pertenecía. Ella apareció en la puerta con una sonrisa suave, sin exagerar. Le preguntó cómo se sentía. Él respondió con honestidad, mejor, mucho mejor que la noche anterior. Le dio las gracias de nuevo, esta vez mirándola a los ojos. Ella asintió, restándole importancia, como si ayudar fuera algo normal para ella. Se sentaron a desayunar frente a frente. Al principio hablaron poco. Comentaron cosas simples, como el clima, el café, el día que empezaba. Era una conversación tranquila, sin prisa. Poco a poco, la tensión inicial fue desapareciendo. Él comenzó a relajarse, a moverse con más seguridad, a sentirse menos como un extraño. Ella notó que él observaba mucho. No con curiosidad invasiva, sino con atención. Miraba los pequeños detalles de la casa, los libros, las plantas, los objetos sencillos que hablaban de una vida tranquila. Eso la hizo sentirse un poco expuesta, pero también comprendida. No había juicio en su mirada, solo interés. Después del desayuno, ella le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara para recuperarse por completo. No puso condiciones ni límites claros, pero tampoco lo dijo a la ligera. Él se sorprendió. No esperaba tanta confianza. Dudó antes de aceptar. No quería convertirse en una carga. Ella le aseguró que no lo era. Durante el resto del día, compartieron el espacio con naturalidad. Él ayudó en lo que pudo, pequeñas tareas, cosas simples. Ella lo observaba desde lejos, notando cómo se movía, cómo se tomaba su tiempo, como si cada acción tuviera un peso especial. Era evidente que no estaba acostumbrado a recibir ayuda. Con el paso de las horas, comenzaron a hablar un poco más de ellos, aunque sin entrar en detalles profundos. Ella contó cosas de su vida diaria, de su trabajo, de su gusto por la calma.
Él habló de caminos recorridos, de cambios, de momentos en los que la vida lo había llevado por lugares inesperados. No mencionó nombres ni lugares concretos. Ella no insistió. Había algo cómodo en esa forma de comunicarse. No necesitaban explicarlo todo. A veces el silencio era suficiente. Se sentaban en la sala, cada uno con lo suyo, pero compartiendo el mismo aire, la misma tranquilidad. Era una cercanía silenciosa que se iba construyendo sin esfuerzo. Al caer la tarde, ella notó que él se veía más animado. Su postura era distinta, su voz más firme. Eso le alegró, aunque también le despertó una sensación extraña, como si supiera que ese equilibrio no duraría mucho. No dijo nada. Solo lo invitó a quedarse a cenar. Durante la cena, él se abrió un poco más. No habló de problemas, sino de aprendizajes. Dijo que a veces la vida empuja a las personas a detenerse, aunque no quieran. Que llegar a ese lugar había sido, en cierto modo, una pausa necesaria. Ella lo escuchó con atención. Sentía que esas palabras también eran para ella. Cuando terminó el día, ambos estaban cansados, pero de una forma tranquila. Antes de ir a descansar, él le dijo algo que ella no esperaba. Le confesó que no solía confiar en nadie, que le costaba sentirse cómodo en lugares nuevos. Le agradeció no solo por la ayuda, sino por la forma en que lo había tratado, sin preguntas ni desconfianza. Ella no supo qué responder de inmediato. Solo le dijo que a veces las personas llegan cuando tienen que llegar. No sabía si creía del todo en eso, pero en ese momento sonó verdadero. Se despidieron con un simple buenas noches, sin gestos exagerados. Cuando ella se quedó sola, pensó en lo rápido que alguien podía alterar una vida sin proponérselo. En menos de un día, aquel desconocido ya formaba parte de su rutina. No sabía cuánto tiempo se quedaría ni qué papel tendría en su historia, pero algo dentro de ella le decía que ese encuentro no era casual. Mientras él se acomodaba para dormir, también pensaba. No recordaba la última vez que se había sentido tan tranquilo en un lugar ajeno. Había llegado buscando ayuda, pero estaba encontrando algo más difícil de nombrar. Ambos, sin darse cuenta, estaban empezando a bajar defensas que llevaban años construyendo. Así, sin promesas ni explicaciones, el segundo día terminó. No con grandes sucesos, sino con pequeños gestos que, poco a poco, comenzaban a cambiarlo todo. El tercer día comenzó con una sensación distinta para ambos. Ya no era la sorpresa del primer encuentro ni la cautela del segundo. Era algo más profundo, una mezcla de confianza creciente y preguntas que empezaban a pesar. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente había cambiado. Había más miradas largas, más silencios llenos de significado. Ella se levantó temprano, como siempre. Preparó el desayuno con movimientos automáticos, pero su mente estaba lejos. Pensaba en él, en lo poco que sabía y en lo mucho que intuía. No era curiosidad simple, era una necesidad suave de entender. No para juzgar, sino para saber hasta dónde podía llegar esa cercanía que estaban haciendo. Él apareció poco después, más firme, más presente. Su rostro ya no mostraba el cansancio del primer día, aunque aún conservaba una seriedad constante. Se saludaron con naturalidad, como si llevaran tiempo compartiendo mañanas. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio durante unos minutos. Esta vez, el silencio no era incómodo. Fue él quien habló primero. Dijo que tal vez ya era momento de explicar algunas cosas. No todo, aclaró, pero sí lo suficiente para que ella entendiera mejor su situación. Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró con atención. No lo apuró. No lo interrumpió. Le dio el espacio que parecía necesitar. Él empezó despacio. Contó que su vida había cambiado mucho en poco tiempo. Que había tomado decisiones que lo alejaron de lo que conocía. No habló de errores ni de culpas, solo de consecuencias.
Dijo que había aprendido que no todo se puede controlar y que a veces huir no significa cobardía, sino supervivencia. Ella escuchaba con el corazón abierto. No necesitaba detalles precisos para comprender el peso de sus palabras. Cada frase llevaba una carga emocional que se sentía real. No parecía alguien que inventara historias. Parecía alguien que había vivido demasiado en silencio. Cuando terminó de hablar, ella no respondió de inmediato. Pensó en lo que había oído y en lo que no había dicho. Luego le habló con honestidad. Le dijo que no necesitaba saberlo todo, que su ayuda no dependía de explicaciones completas. Pero también le confesó que le preocupaba que él estuviera escapando de algo que aún podía alcanzarlo. Él bajó la mirada. Esa preocupación no le era ajena. La había sentido desde el primer día. Admitió que no sabía cuánto tiempo podría quedarse, ni si era seguro hacerlo. Dijo que no quería ponerla en una situación difícil. Ella respiró hondo. Esa era una posibilidad que había estado evitando pensar, pero ahora estaba frente a ella. El resto de la mañana transcurrió con cierta tensión silenciosa. No era distancia, sino reflexión. Cada uno estaba procesando lo que el otro había compartido. Aún así, siguieron con el día. Salieron a caminar un poco, sin alejarse demasiado. El aire fresco ayudó a despejar la mente. Durante el paseo, hablaron de cosas más ligeras. De lugares que les gustaban, de momentos simples que recordaban con cariño. Rieron en algún punto, sin darse cuenta de cuándo ocurrió. Esa risa compartida alivió algo pesado que flotaba entre ellos. Al regresar, ella notó que él estaba más callado. Le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí, pero ella supo que no era del todo cierto. No insistió. Aprendía rápido a respetar sus tiempos. En lugar de eso, le propuso ayudarla con una tarea pendiente. Trabajaron juntos, concentrados, cómodos en la cercanía. Con el paso de las horas, la casa volvió a llenarse de calma. Pero debajo de esa calma había decisiones formándose. Ella lo sabía. Él también. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos sentían que algo se acercaba. Al caer la noche, se sentaron en la sala. La luz era suave, el ambiente tranquilo. Él rompió el silencio con una confesión más personal. Dijo que hacía mucho tiempo no se sentía visto de esa manera. Que ella no lo miraba como alguien que debía demostrar algo, sino como alguien que simplemente podía estar. Esas palabras la tocaron más de lo que esperaba. Ella también se sinceró. Le dijo que su llegada había removido cosas que creía estables. Que su vida siempre había sido ordenada, predecible, y que ahora se sentía diferente. No dijo si eso le daba miedo o ilusión. Tal vez era ambas cosas. Se miraron durante unos segundos largos. No había urgencia, ni promesas, ni gestos exagerados. Solo una comprensión mutua que se estaba fortaleciendo. Sabían que no podían ignorar lo que estaba ocurriendo, pero tampoco sabían cómo nombrarlo. Antes de ir a descansar, él le dijo que al día siguiente tendría que tomar una decisión. No explicó cuál. Ella asintió. Sabía que ese momento llegaría. No intentó convencerlo de nada. Solo le dijo que fuera honesto consigo mismo. Esa noche, ninguno durmió profundamente. Él pensaba en caminos posibles, en riesgos, en lo que significaba quedarse. Ella pensaba en lo que estaba dispuesta a aceptar, en cuanto podía abrir su vida sin perderse a sí misma. Ambos estaban en un punto de cambio, aunque aún no lo sabían del todo. Así terminó la tercera parte de su historia. No con respuestas claras, sino con verdades que empezaban a emerger. Lo que había comenzado como un acto de ayuda se estaba transformando en algo más complejo, más humano. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no podían fingir que ese encuentro no los había marcado. El cuarto día amaneció con un aire distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera detenido un poco antes de avanzar. Ella lo notó desde que abrió los ojos.
No fue un pensamiento claro, sino una sensación profunda, difícil de explicar. Sabía que algo iba a cambiar, aunque no sabía cómo ni cuándo. Se levantó con calma y preparó el desayuno como de costumbre. Cada movimiento era lento, casi cuidadoso. Escuchó sus pasos acercarse y lo vio entrar a la cocina. Él también parecía diferente. Más serio, más concentrado. Se saludaron con una sonrisa leve, sincera, pero contenida. Ambos sabían que ese día no sería como los anteriores. Desayunaron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo, pero sí cargado de pensamientos. Finalmente, él habló. Dijo que había pasado la noche pensando, que había llegado a una conclusión que no podía seguir postergando. Ella levantó la mirada y lo escuchó con atención, sin interrumpir. Él explicó que su presencia allí no podía extenderse mucho más. No porque no quisiera quedarse, sino porque sabía que aferrarse a ese refugio podía traer consecuencias. Dijo que había encontrado paz en ese lugar, pero que la paz no siempre dura si se construye sobre una huida. Sus palabras eran claras, aunque dolían. Ella sintió un nudo en el pecho, pero no lo mostró. Había esperado algo así. Aún así, escucharlo decirlo en voz alta era diferente. Le preguntó qué planeaba hacer. Él respondió que necesitaba enfrentar ciertas cosas, cerrar ciclos, poner orden en su vida. No dio detalles, pero se entendía lo suficiente. Durante la mañana, cada uno se ocupó de lo suyo. Ella ordenó la casa con más dedicación de lo normal. Él se mantuvo cerca, ayudando en silencio. Había una especie de despedida anticipada en cada gesto, aunque nadie lo dijera. Se miraban más, como queriendo guardar esos momentos en la memoria. En un momento, ella se detuvo y lo miró de frente. Le preguntó si había dudado. Él respondió que sí, muchas veces. Que quedarse era tentador, pero que hacerlo significaba evitar lo que debía resolver. Dijo que no quería que ella se convirtiera en una excusa para no avanzar. Ella entendió. Eso la hizo respetarlo aún más. Salieron a caminar juntos por última vez, recorriendo el mismo camino de días anteriores. El paisaje parecía el mismo, pero ya no lo era. Cada paso se sentía más lento, más consciente. Hablaron de cosas simples, como si intentaran alargar el tiempo. Rieron un poco, recordaron momentos pequeños de los días compartidos. En un punto del camino, él se detuvo. Le dijo que quería ser honesto hasta el final. Confesó que su encuentro había significado más de lo que esperaba. Que había llegado buscando ayuda y se había encontrado con comprensión. Que ella había cambiado algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Ella lo escuchó con los ojos brillantes, pero firmes. También fue honesta. Le dijo que su llegada había sacudido su vida tranquila, que había despertado emociones que no estaba segura de querer evitar. Que no sabía qué pasaría después, pero que no se arrepentía de haberle abierto la puerta. Regresaron a casa con el corazón lleno y pesado al mismo tiempo. Pasaron la tarde juntos, sin hacer mucho, solo compartiendo el espacio. A veces hablaban, a veces no. Cada silencio era una forma de decir lo que no se animaban a expresar con palabras. Al caer la noche, él comenzó a preparar sus cosas. No eran muchas. Ella lo observaba desde la puerta, sintiendo que cada objeto guardado era un paso más hacia la despedida. Cuando terminó, se sentaron uno frente al otro. No había prisa, pero tampoco había excusas para quedarse. Él le agradeció una vez más. No solo por la ayuda, sino por la forma en que lo había tratado, por no haberle exigido nada, por haberle permitido ser vulnerable. Ella le respondió que a veces las personas llegan a nuestras vidas para recordarnos quiénes somos, aunque sea por poco tiempo. Antes de irse, él le dijo algo que ella no olvidaría. Le prometió que no dejaría que ese encuentro se perdiera en el olvido. Que, pasara lo que pasara, ese lugar siempre sería importante para él. Ella asintió,
sin prometer nada, pero guardando esas palabras con cuidado. La despedida fue sencilla. Sin dramatismo, sin grandes gestos. Un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que no dijeron. Luego, él cruzó la puerta. Ella la cerró despacio, apoyándose en ella unos segundos, respirando hondo. La casa volvió a quedar en silencio. El mismo silencio de antes, pero ya no igual. Ella caminó por los espacios que habían compartido, notando su ausencia en cada rincón. No lloró. Se sentía triste, sí, pero también agradecida. Sabía que algo había cambiado dentro de ella, y que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras se acomodaba para dormir, pensó en lo que había aprendido. En que ayudar a alguien puede transformar dos vidas al mismo tiempo. En que algunas personas llegan para quedarse poco, pero dejan huellas profundas. Y aunque no sabía si volverían a encontrarse, sentía que esa historia aún no había terminado. Así, con una decisión tomada y un adiós lleno de significado, terminó el cuarto capítulo. No fue un final, sino una pausa. Una antesala de lo que vendría después, cuando la vida, una vez más, lo sorprendería. Pasó el tiempo, aunque al principio a ella le costó notarlo. Los días siguieron su curso, uno detrás de otro, con la misma rutina de siempre, pero algo ya no encajaba del todo. La casa seguía en orden, el silencio volvía a ocupar su lugar, y aún así, nada era exactamente igual. Había espacios que ahora parecían más grandes, no por falta de muebles, sino por recuerdos recientes que aún flotaban en el aire. Ella retomó su vida poco a poco. Volvió a levantarse temprano, a cumplir con sus responsabilidades, a encontrarse con personas conocidas. Desde fuera, todo parecía normal. Nadie habría dicho que algo importante había ocurrido. Pero por dentro, ella sabía que había cambiado. Ya no veía los días como antes. Había aprendido que incluso lo inesperado puede traer claridad. Al principio, pensaba en él con frecuencia. Se preguntaba si estaría bien, si habría tomado el camino correcto. No había promesas de volver a verse, ni números intercambiados, ni palabras que aseguraran un futuro. Aún así, la conexión había sido real, y eso no se borra fácilmente. Con el tiempo, esos pensamientos se volvieron menos constantes, pero nunca desaparecieron del todo. Un día, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontró algo que él había dejado sin querer. No era nada importante, solo un objeto sencillo, pero al verlo sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Lo sostuvo entre las manos durante unos segundos, recordando su voz, su forma de hablar, los silencios compartidos. Sonrió sin darse cuenta. Esa noche pensó más de lo habitual. Se preguntó si la vida volvería a sorprenderla de esa manera. Si volvería a abrir la puerta con la misma confianza. No se sentía ingenua, sino más consciente. Había aprendido que ayudar no siempre significa perder, y que abrirse no siempre termina en dolor. Mientras tanto, él también avanzaba. No fue fácil. Enfrentar lo que había dejado atrás requirió valor y paciencia. Hubo días en los que pensó en regresar, en buscar ese refugio tranquilo que había encontrado por un breve tiempo. Pero entendía que no era el momento. Tenía que construir algo propio, algo firme. En medio de ese proceso, muchas veces recordó a ella. No como un escape, sino como un punto de claridad. Pensaba en la forma en que lo había escuchado, en cómo no le pidió explicaciones innecesarias. Ese recuerdo lo acompañó en momentos importantes, ayudándolo a tomar decisiones con más calma. Meses después, cuando ambos ya estaban más asentados en sus nuevas realidades, ocurrió algo inesperado. Ella recibió un mensaje. No fue largo ni dramático. Solo unas palabras sencillas. Era él. Le decía que esperaba que estuviera bien. Que había pensado mucho antes de escribirle. Que no esperaba nada, solo quería agradecerle una vez más. Ella leyó el mensaje varias veces. Su primera reacción fue de sorpresa,
luego de tranquilidad. No sintió nervios ni miedo, solo una alegría serena. Respondió con la misma sencillez. Le dijo que se alegraba de saber de él, que esperaba que la vida lo estuviera tratando bien. Comenzaron a hablar de vez en cuando. Sin presión, sin expectativas. Conversaciones tranquilas, honestas. Se contaban pequeñas cosas del día a día, reflexiones simples. No intentaban recuperar el tiempo perdido ni forzar nada. Dejaban que las palabras fluyeran como lo hacían antes los silencios. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron más frecuentes. No porque lo planearan, sino porque se sentía natural. Ambos habían cambiado, pero la conexión seguía ahí, más madura, más consciente. Ya no eran dos personas en un momento de necesidad, sino dos personas completas compartiendo desde otro lugar. Un día, él le propuso verse. No con urgencia, no como una promesa, solo como una posibilidad. Ella aceptó sin pensarlo demasiado. No sentía que estuviera dando un salto al vacío, sino avanzando con cuidado. Se encontraron en un lugar tranquilo, sin grandes expectativas. Cuando se vieron, se reconocieron de inmediato. No solo por el rostro, sino por la calma que compartían. Se saludaron con una sonrisa sincera. Hablaron durante horas, poniéndose al día, compartiendo aprendizajes. No hablaron del pasado como algo doloroso, sino como una parte necesaria del camino. Ambos comprendieron algo importante ese día. Lo que los había unido no fue solo el momento difícil, sino la forma en que se habían mostrado tal como eran. Sin máscaras, sin exigencias. Eso no se había perdido. Al contrario, se había fortalecido con el tiempo y la distancia. No hicieron planes grandes. No hablaron de promesas ni de futuros lejanos. Decidieron algo más simple y más real, seguir conociéndose, paso a paso, sin miedo, pero con respeto por todo lo vivido. Sabían que la vida podía cambiar en cualquier momento, pero también sabían que ahora tenían herramientas para enfrentarlo. Ella regresó a casa esa noche con una sensación nueva. No era euforia, ni incertidumbre. Era una paz profunda. Entendió que abrir la puerta aquella noche no solo había ayudado a alguien más, sino que también la había ayudado a ella a verse de otra forma. Él, por su parte, comprendió que recibir ayuda no lo hacía débil. Al contrario, le había permitido reconstruirse. Aquella experiencia le enseñó que los encuentros más importantes no siempre llegan cuando se buscan, sino cuando se está dispuesto a aceptar. Así, lo que comenzó como un acto sencillo terminó transformándose en algo duradero. No por la intensidad del momento, sino por la verdad que compartieron. Ambos siguieron adelante, no atados al pasado, sino agradecidos por él. La historia no terminó con un gran final, ni con una frase perfecta. Terminó de la forma más real posible, con dos personas que aprendieron, crecieron y entendieron que algunos encuentros llegan para cambiarlo todo, incluso cuando parecen breves. Y aunque la vida siguió su curso, ambos supieron algo con certeza: aquella noche, aquella decisión, aquel gesto, había dejado una huella que nunca desaparecería.